Prepárate para una inversión en un caso que ha fascinado e intrigado a Francia durante décadas. Un misterio que nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana y nos obliga a preguntarnos, ¿qué lleva a alguien a cruzar la línea de lo imaginable? Un caso que, como un agujero negro, atrae nuestra atención y nos deja con más preguntas que respuestas. Exacto. En esta inversión vamos a explorar el caso de Christine y Léa Papin, dos hermanas sirvientas que cometieron un crimen que conmocionó a la sociedad francesa en 1933. Imagina la escena: una casa burguesa en Nantes, una noche tormentosa y un descubrimiento que le haría la sangre a cualquiera. Una escena digna de una novela gótica, pero lamentablemente muy real. Este caso no se limita a la brutalidad del crimen en sí. Lo que realmente lo hace fascinante es el enigma que lo envuelve. ¿Quiénes eran estas hermanas? ¿Qué las llevó a cometer semejante acto? Empezamos por el principio. Christine y Léa no tuvieron una infancia fácil. Provenían de una familia disfuncional, marcada por la instabilidad y el alcoholismo del padre. Y por los rumores de infidelidad de la madre. Imagínate el impacto que esto tuvo en su desarrollo emocional. Esos primeros años, sin duda, dejaron una huella profunda en las hermanas. Christine, la mayor, desarrolló una personalidad dominante, casi protectora, mientras que Léa, la menor, se volvió sumisa y dependiente. Dos personalidades que, como veremos más adelante, jugarían un papel crucial en esta tragedia. Pero antes de adentrarnos en el laberinto psicológico de las hermanas, hablemos del crimen en sí. El 2 de febrero de 1933, mientras trabajaban como sirvientas para la familia Lancelin, Christine y Léa, cometieron un acto de una brutalidad inimaginable. Asesinaron a la señora Léonie Lancelin y a su hija Geneviève, con una hazaña que horrorizó a la sociedad francesa. Lo que más llama la atención es la ferocidad del ataque. No fue un simple homicidio, fue una explosión de violencia desmedida. ¿Qué pudo desencadenar semejante furia? Según los informes, todo comenzó con un apagón en la casa. La señora Lancelin, conocida por su temperamento, regañó a las hermanas por no haber arreglado la plancha. Y ese fue el detonante, ¿no? Al parecer sí. Christine, en un arranque de ira, atacó a Geneviève, llegando a arrancarle los ojos. Léa, bajo la influencia de Christine, hizo lo mismo con la señora Lancelin. Es escalofriante pensar en la escena. Dos mujeres, aparentemente normales, cometiendo actos de una barbarie indescriptible. Y lo más perturbador es que no intentaron escapar. Cuando la señora Lancelin regresó a casa, encontró la puerta cerrada por dentro, y la única luz que se veía provenía de la habitación de las hermanas. Al entrar, descubrió la macabra escena: los cuerpos mutilados de su esposa e hija y las hermanas arrodilladas en la cama, abrazadas y desnudas en bata. Un detalle que ha generado innumerables interpretaciones. Remordimiento. Un pacto suicida. Un ritual macabro. Es un enigma que nos lleva al corazón mismo del misterio. ¿Qué pasaba por la mente de las hermanas Papin? Para intentar comprenderlo, tendremos que adentrarnos en el juicio que siguió al crimen. Un juicio cargado de interrogantes y controversias. Un juicio que puso sobre la mesa temas como la salud mental, la lucha de clases y la compleja relación entre las hermanas. Un juicio que, lejos de resolver el enigma, lo amplificó. El juicio de las hermanas Papin no fue un simple proceso legal, fue un acontecimiento mediático que cautivó a la sociedad francesa. Claro, porque más allá del horror del crimen, todos buscaban respuestas a las grandes preguntas. ¿Qué las motivó? Estaban cuerdas. Exacto. Y uno de los primeros puntos que saltó a la vista fue la intensa relación entre las hermanas. Al ser separadas en prisión, Christine sufrió una crisis nerviosa, rogando a gritos ver a Léa. Se dice que cuando finalmente se reencontraron, Christine se aferró a Léa, con una desesperación que alimentaba los rumores sobre una posible relación incestuosa. Es cierto, esa teoría se barajó, pero nunca se pudo comprobar. Lo que sí era evidente era la dependencia emocional de Christine hacia Léa. Durante los interrogatorios, sus declaraciones eran tan similares que algunos las describían como almas gemelas, o incluso una solamente en dos cuerpos. Pero con el paso de las semanas, Léa, en su aislamiento, empezó a distanciarse de su hermana, ofreciendo versiones ligeramente distintas de los hechos. ¿Crees que buscaba protegerse a sí misma o que realmente su percepción del crimen era diferente? Es una pregunta difícil de responder. Este cambio en Léa, sin embargo, fue clave para que el tribunal la considerara en cierta medida, influenciada por la personalidad dominante de Christine. Y hablando de la mente, el otro gran tema del juicio fue la salud mental de las hermanas, que revelaron las evaluaciones psicológicas. Inicialmente, los expertos no encontraron evidencia de enfermedades mentales. Consideraron a las hermanas aptas para ser juzgadas, pero a medida que el juicio avanzaba, surgieron antecedentes familiares de problemas mentales. Espera, antecedentes. Cuéntame más sobre eso. Se descubrió que un tío de las hermanas se había suicidado y que un primo estaba internado en un asilo. Esto, sumado al comportamiento errático de Christine en prisión,
donde incluso intentó arrancarse los ojos. Obligó a los expertos a reconsiderar el diagnóstico. Es decir, que la posibilidad de una enfermedad mental no se descartó por completo. Exactamente. Finalmente se llegó al diagnóstico de trastorno paranoico compartido, una condición que se presenta en parejas o grupos aislados del mundo exterior, donde uno de los individuos domina al otro. En este caso, parece claro que Christine, con su personalidad dominante, ejercía una fuerte influencia sobre Lea. Sin duda. Y este diagnóstico influyó en la sentencia. Lea, considerada menos culpable por estar bajo la influencia de su hermana, fue condenada a 10 años de prisión. Christine, considerada la mente maestra del crimen, fue inicialmente condenada a muerte en la guillotina. Sin embargo, su sentencia se conmutó por cadena perpetua. Hubo un final trágico para ambas. Sí, pero la tragedia no termina ahí. La separación de Lea fue devastadora para Christine. Su salud mental se deterioró rápidamente, rechazaba la comida, se sumió en una profunda depresión y finalmente murió de inanición en 1937, solo 4 años después del crimen. Es desgarrador pensar en el destino de estas hermanas. ¿Y qué fue de Lea? Lea cumplió 8 años de su condena y fue liberada en 1941. Regresó a Nantes, donde vivió con su madre bajo una identidad falsa, trabajó como empleada de hotel y llevó una vida discreta, hasta su muerte en 2001. Increíble. Durante años se creyó que había muerto en 1982. Así es, fue un cineasta francés quien la encontró en un asilo en el año 2000, mientras realizaba un documental sobre el caso. Es asombroso cómo este caso sigue generando interés y dando lugar a nuevos descubrimientos. Pero más allá de los detalles escabrosos del crimen y el juicio, ¿cuál fue el impacto social del caso Papin? El impacto fue enorme. Este caso no solo conmocionó a la sociedad francesa, sino que también abrió un debate sobre diversos temas que estaban latentes en la época. Por ejemplo, Por un lado, se puso sobre la mesa la cuestión de la lucha de clases. Muchos intelectuales vieron en las hermanas Papin a víctimas de la explotación laboral, sometidas a las duras condiciones de trabajo de las sirvientas de la época. Es cierto que las condiciones laborales de las empleadas domésticas en aquella época eran muy precarias, largas jornadas, pocos días libres y salarios miserables. Exactamente. El caso Papin se convirtió en un símbolo de la opresión que sufrían estas mujeres. Algunos argumentaron que la violencia de las hermanas era una respuesta, aunque desproporcionada, a la violencia simbólica que sufrían día a día. Pero fue realmente la explotación laboral la única causa del crimen. Las hermanas no se quejaban del trato de la familia Lancelin. Incluso lo describían como irreprochable. Es cierto. Y este es otro de los puntos que hace este caso tan fascinante. No hay una respuesta simple. No podemos reducirlo únicamente a la lucha de clases. Hay que tener en cuenta la compleja personalidad de las hermanas, sus traumas infantiles, su aislamiento social. Dices que el trato de los Lancelin era irreprochable. Pero no había un desequilibrio de poder inherente a la relación entre patrones y sirvientas. Es decir, ¿podrían las hermanas sentirse realmente libres de expresar su descontento? Es una pregunta válida. A pesar de que las hermanas no denunciaran malos tratos, es innegable que la dinámica de poder en esa relación era asimétrica. Y es posible que ese desequilibrio, sumado a otros factores, haya contribuido a crear un ambiente de tensión y frustración. Es como un rompecabezas donde cada pieza aporta una parte de la verdad, pero la imagen completa sigue siendo un misterio. Precisamente. Y ese misterio es lo que ha atraído a tantos artistas e intelectuales a lo largo de los años. El caso Papin ha inspirado obras de teatro, películas, libros. ¿Podrías mencionar algunas de las más conocidas? Claro, una de las obras más famosas es Las criadas, de Jean Genet, que aunque no se basa explícitamente en el caso, se inspira en la relación de poder y la violencia entre dos sirvientas. Es una obra que explora la oscuridad del alma humana y que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. Wow, incluso una obra que no se basa directamente en el caso Papin logra capturar esa atmósfera de tensión y violencia contenida. Se ve que esta historia tiene un poder simbólico que trasciende los hechos concretos. Exactamente. Y también la película La ceremonia, de Claude Chabrol, que sí se basa en el caso de las hermanas Papin. Explora temas como la alienación social y la violencia contenida que puede estallar en cualquier momento. Es increíble cómo un solo caso puede generar tantas interpretaciones y dar lugar a obras tan diversas. Me imagino que la ambigüedad del caso, esa falta de respuestas definitivas, es lo que lo hace tan atractivo para los artistas. Y sin duda, el caso Papin no se limita a ser
un hecho histórico, sino que trasciende el tiempo y nos interpela como sociedad. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué lleva a un ser humano a cometer actos tan terribles? ¿Cómo influye el entorno social en nuestra psique? ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestros actos? Preguntas complejas que, como hemos visto, no tienen respuestas fáciles. Y supongo que es precisamente esa complejidad lo que ha convertido el caso Papin en un tema de debate y análisis constante. Exactamente. El caso Papin es un recordatorio de que la realidad a veces puede ser más oscura y perturbadora que cualquier ficción. Es fascinante cómo un caso tan antiguo sigue resonando en la actualidad a través del arte, la literatura, el cine. Seguimos buscando respuestas en las sombras de este crimen. Es que el caso Papin, más allá del morbo y la fascinación por lo macabro, nos confronta con la fragilidad de la condición humana. Nos obliga a mirar al abismo y preguntarnos, ¿qué nos separa a nosotros de ese horror? Exacto. Y lo que lo hace aún más perturbador es que no hay un único culpable, una única causa. Es una red de factores. La psique de las hermanas, las tensiones sociales de la época, la dinámica de poder entre patrones y sirvientas. Como si cada elemento de la historia fuera una pieza de un rompecabezas. Pero la imagen final sigue siendo un misterio. Y eso, creo, es lo que nos atrae a este caso. Esa necesidad de comprender lo incomprensible. Hablando de comprender, mencionaste que el caso Papin inspiró varias obras artísticas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo los artistas han interpretado este enigma? Claro, Las criadas de Jean Genet, por ejemplo, no se basa directamente en el caso, pero explora esa misma dinámica de poder y violencia entre dos sirvientas. Es como si Genien, a través de la ficción, intentara desentrañar la psicología de la opresión y la rebelión. Es interesante que menciones eso, porque las hermanas Papin, a pesar de su brutalidad, también han sido vistas como símbolos de la lucha de clases, víctimas de un sistema que las explotaba y las silenciaba. Exactamente. Y esa es otra de las capas de complejidad a este caso. No podemos simplemente etiquetar a las hermanas como monstruos, sin considerar el contexto social en el que vivieron. Es decir, que no hay una interpretación única, un juicio definitivo. El caso Papin nos invita a cuestionar nuestras propias certezas sobre la culpabilidad, la justicia, la locura. Precisamente. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a explorar las grietas de la sociedad y de la mente humana. Al final, el caso Papin nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fueron Christine y Lea víctimas de su entorno? ¿O mentes perturbadas, dominadas por la locura? ¿Era inevitable la tragedia? ¿O se podría haber evitado? Esa ambigüedad, esa falta de respuestas absolutas, es lo que convierte al caso Papin en un tema tan fascinante. Es un espejo que refleja nuestras propias dudas. Sobre la naturaleza humana. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión. En el caso de las hermanas Papin, un caso que nos ha llevado a los rincones más oscuros de la psique humana y que nos ha confrontado con la complejidad de la realidad. Esperamos que esta inmersión te haya dejado con algunas preguntas, con